darles la clase. Este, o al menos una parte. También no quisiera hablar demasiado porque todavía tengo algo un poquito resentida la garganta, pero vamos a tratar de hacer de proseguir. Y para eso, este, una estrategia fantástica que a veces usamos los profesores cuando no podemos hablar demasiado es hacer que los estudiantes hablen. Entonces, qué maravilla, les va a tocar participar más hoy. Ay, caramba. Bueno, vamos por partes. Acuérdense, chicos, que pongan su presente en el chat. Al final de la clase copio y pego todo el chat y ya después yo agrego eso a la lista. Eso por un lado. Perdón. Por otro, ¿tuvieron chance de revisar el documento? Yo sé que se los envié ya algo tarde, pero sí fue menos fácil de lo que pensaba el sentarme a hacer las últimas modificaciones para que lo pudieran ver por su cuenta. ¿Tuvieron chance de verlo al menos? Estaba sencillita la última parte. Bueno, pesada porque es algo extenso y era más que nada como un poco de teoría muy por encimita de muchas cosas, pero ¿pudieron verlo? Sí. Ok, ¿alguien tuvo alguna oportunidad de revisar algunos ejercicios? También les pasé un libro con un solucionario inclusive. Bueno, el solucionario ya de varios ejercicios. Digo, porque algunos querían tener un poquito más de material extra que revisar. ¿Debo interpretar el silencio como un no o qué pasa? Eso sí no tuvo tiempo, profe. Es- ok, entonces, bueno, ya es algo. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, pues, de una parte y de otra, ¿no? O sea, cada quien toma lo que le corresponde, ¿no? Yo les envié algo tarde el material, esa es la parte que a mí me corresponde y pues bueno, ya sea que lo hayan o no revisado, pues también esa parte les corresponde a ustedes, ¿no? Entonces, lo bueno con lo malo de cada lado. Vamos a darle un repaso rapidito nada más. ¿En qué consistía esta última sección del documento? Era básicamente abordar algunas de las técnicas de caracterización que se utilizan o se pueden utilizar en química orgánica para identificar y ponerles nombre y apellido y proponer estructuras para los diferentes compuestos orgánicos. Y en particular pues se hacen énfasis con algunos ejemplos de en qué fijarnos en estas técnicas para el caso particular de aldehídos y cetonas. En las futuras unidades que veamos va a ser, o sea, son las mismas técnicas, de hecho, esas me faltaron algunas, posiblemente estas que me faltaron las aborden en las otras unidades, pero en general el concepto de la técnica va a ser el mismo, solo va a cambiar un poquito en qué aspectos debemos observar. ¿Vale? Entonces, vamos a darle una revisada rapidita a eso. Perdón. Ahora vimos algunas cuestiones de aplicaciones, de hecho, después de ver esto de las técnicas, voy a retomar las aplicaciones porque les encontré un artículo científico buenísimo sobre esta cuestión de las aplicaciones, pero lo vemos ahorita. Bueno, vamos por aquí. Y bueno, cuando vamos a hablar de técnicas de caracterización, pues lo primero, ¿no? Inclusive ya vimos algunas, y es cómo a partir de ciertas reacciones químicas podemos identificar cambios físicos o cambios notables en el sistema que nos permitan decir está o no está esta sustancia en específico, ¿no? Y pues el caso concreto que vimos lo que eran los reactivos de Tollens y los reactivos de Benedict.
los reactivos de Tollens y Benedict, que básicamente es para la oxidación de principalmente aldehídos y que posterior a la oxidación del aldehído hay un cambio en el sistema que nos permite identificar su presencia característica. En el caso de Tollens, pues lo que veíamos era la formación de un espejo de plata, y en el caso de Benedict veíamos un cambio en la coloración de la sustancia. Estos cambios o este tipo de metodologías ya atañen a lo que es la ciencia de la química analítica, que básicamente es cómo a través de perturbaciones del sistema podemos identificar y o cuantificar una sustancia desconocida. ¿Sí? ¿Ven algo de química analítica o por el estilo en su formación? No sé ahorita cómo está el plan de estudios de su carrera. Bueno, lo estaba revisando, pero es el plan viejito. Bueno, sí, bueno, no sé ahorita les digo el plan nuevo como no se lo pido a la coordinadora, pero sí vi que al menos de ciencias básicas creo que hasta aquí llegan sus químicas, ¿no? Y ya después más bien entran en un poquito más otras cositas, ¿no? Como fisicoquímica, o ya algunas otras cuestiones de física, de electrónica y otras cositas, ¿no? Bueno, nada más para que entonces se lleven ese conocimiento y que no les quieran, no les quieran ver la cara o digan que ustedes como futuros profesionistas de ingeniería biomédica no saben cómo se caracterizan las cosas, pues no, no es cierto. Lo saben, lo van a saber. Tienen que, digo, a final de cuentas son una rama de la química y tienen ciertos conocimientos que van a necesitar, ¿no? Porque de nada les sirve saber todas estas cosas de química orgánica que vamos a abordar si no tienen ni idea de qué manera o a qué herramientas cuentan ustedes o con las que van a contar para decir si es cierto lo que están proponiendo, para decir si sí lograron lo que dicen que están haciendo. Porque ustedes pueden decir, no, pues yo voy a hacer mi novedosa material biocompatible para, yo qué sé, para X enfermedad, ¿no? Para algo, tal vez un sensor, tal vez algún tratamiento o algo para, por ejemplo, la diabetes. Y muy bonito, ¿no? Todo en papel, pero ¿y cómo lo van a validar? ¿Cómo lo van a caracterizar? ¿Cómo van a identificar sus propiedades de lo que sea que ustedes propongan? ¿Me explico? Digo, entiendo que no se aborde como tal una materia de química analítica en su materia, pero, perdón, en su formación, pero creo que vale la pena abordar algunas técnicas que pueden serles útiles en su futuro quehacer, ¿vale? Y bueno, no sepan ustedes, este aspecto de perturbación-respuesta, pues en el caso de la química analítica se refiere a perturbación-respuesta en reacciones químicas, básicamente, pero este mismo concepto de perturbación-respuesta lo van a utilizar para cualquier sistema electrónico que sirva para medir algo. Así de fácil, ¿no? Digo, en general, si perturbas un sistema de alguna señal conocida, puedes medir otra señal y al correlacionar lo que sabes y la señal nueva, puedes obtener información del sistema, ¿no? Perturbación-respuesta. Nada nuevo bajo el sol. Lo interesante aquí es con qué podemos perturbar y qué tipo de respuesta podemos esperar. Eso es ya donde entra lo interesante, no donde comienza lo interesante. En este caso, perdón, en este caso para estas reacciones, la perturbación es la adición de un agente oxidante, algo que va a ocasionar una reacción química en el sistema, y la respuesta es un cambio de coloración o la aparición de un nuevo, o la aparición de un espejo de plata en el sistema, ¿no? En general estas cuestiones de las perturbaciones de color o la formación de sólidos son muy comunes, ¿no? Y bueno, el principio sigue siendo el mismo, reacciones de oxidación, solo cambiamos los agentes. Y bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, esto ya vimos. En diapositivas pasadas se vieron estas cositas. Y lo interesante viene, y bueno, y solo disponemos de estos cambios de color arbitrarios o estos cambios de color que a veces pueden o no verse para identificar nuestras
sustancias. ¿Y qué pasa si mi molécula no es un aldehído de cadena chiquita y sencillo? ¿Qué pasa si el componente carbonilo del aldehído o la acetona es parte de una molécula más compleja? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué clase de herramientas tengo? Es en este caso donde empezamos con un área de la química enorme, 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 enorme. Este, Cursos enteros se necesitan para entender y aprovechar bien cada una de estas técnicas, pero voy a tratar de abordarlas como de general. Y este es el campo de la espectroquímica. ¿A qué le suena espectroquímica? Pues como estamos viendo en óptica, lo del espectro, lo de luz, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias, Josué, por mandarme el programa. Lo checo más tardecito. Y por algo mencionaban ahí, ¿no? De que la luz, ¿con qué decían? Las propiedades de la luz, ¿no? Algo así dijeron. Vale, ¿y de qué manera creen que la existencia de la luz y las propiedades de la luz nos sirven a nosotros para identificar sustancias? Es una cuestión ya un poquito compleja, les digo, requiere mucho, mucho tiempo de estudio el abordarlo, pero ¿de qué manera es esa cosa que decimos de que la luz interactúa con la materia? ¿A qué le suena? ¿Hay algo, algún fenómeno, alguna cosita interesante que hayan visto sobre este tema? Si la respuesta es no, también es válido, ¿eh? O sea, vale, vale, vale. Hay muchas cosas muy interesantes aquí que se pueden abordar, pero de manera general, este, tratemos de visualizarlo así. Digo, tal vez esto algunos ya lo dominan más o menos que otros de ustedes, pero vamos a verlo un poquito general. Lo que nosotros decimos que es la luz, y posiblemente esto lo han visto o lo verán más a fondo en sus clases de física, pues entre otras cosas, lo que lo compone principalmente es un tipo de partícula que se denomina el fotón. ¿Sí? Esta partícula es bien rara, porque se dice que tiene una propiedad dual, que se puede comportar o como una partícula, un objeto sólido, o como una onda, como si fuese el sonido, algo que se transmite a través de una repetición de movimiento sinusoidal, por ejemplo, o como la música, que se transmite a través de vibraciones del aire. Y lo interesante, entre otras cosas, de esta partícula es que desde esa perspectiva de propiedad ondular, en función de qué tan cerca está una fluctuación de una onda de otra, es decir, su frecuencia, es qué tanta energía va a tener esta partícula. ¿Y a qué nos suena cuando decimos que algo tiene más o menos energía? ¿Qué les puede decir eso de interesante? Pues les puede hablar de su capacidad para interaccionar con otras cosas. Pueden verlo de una manera análoga como la fuerza que uno tenga como persona. Mientras mayor sea tu fuerza corpuscular, tu masa muscular, otras cosas, pues puedes mover objetos más pesados o puedes arrojar más lejos algunos objetos o algunas personas. Pero mientras menor sea tu energía, pues hasta te puede costar levantar, por ejemplo, tal vez un garrafón, un tabique u otras cosas. Pues de manera análoga, el hecho de que los fotones, de que la luz tenga un diferente rango de energía, implica que va a tener diferente capacidad de esa energía, usarla para interaccionar con la materia. ¿Y la materia de qué está compuesta? ¿De qué estamos compuestos todos?
De átomos, profe. Exacto, de átomos. Gracias. ¿Y de qué están compuestos los átomos? Partículas que tienen sus nombres característicos que son protones, neutrones y electrones. ¿Sí? Hasta ahí todos bien, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace que sea diferente un elemento de otro en la tabla periódica? El número atómico. Exacto. ¿Cuántos protones y por ende cuántos electrones tiene? ¿Y qué hace que sea diferente un compuesto que tiene carbono e hidrógeno y uno que tiene carbono con doble enlace y doble enlace oxígeno? Pues esta palabrita de enlaces, es decir, la interacción de los electrones. Tratando de darle sentido a todo esto, mucho de la química en general es la interacción, intercambio, pues son interacciones principalmente entre electrones. Cuando los fotones de diferentes niveles energéticos interaccionan con la materia, lo que están haciendo principalmente es meterse con los electrones que rodean a los átomos. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque en función de la energía del fotón, puede afectar diferente a estos electrones, de tal forma que nos permite obtener propiedades o fenómenos característicos, no solo para cada átomo, o sea, para cada elemento químico, sino también característicos para cada conjunto de átomos, es decir, para moléculas o, diciendo algo más llanamente o más chuscamente, para identificar ciertos grupos funcionales en la química orgánica. Y todo parte de este concepto, perdón, de que los fotones, dependiendo de su frecuencia, tienen diferentes energías. Y estas energías, pues la forma en como las conocemos comúnmente es como el espectro electromagnético, ¿no? Las ondas de radio, el microondas, la luz infrarroja, la luz visible, el ultravioleta, etc., etc., etc. Por ejemplo, nada más por este concepto de la energía que pueden cargar los fotones. La luz visible a nosotros, pues nos permite ver, valga la redundancia, visible. Pero si le aumentamos la energía a esos fotones y los convertimos en luz ultravioleta, ¿qué es lo que le pasa? Gana suficiente energía como para que pueda tener un efecto dañino en nuestra piel, en nuestras células. De hecho, hay tratamientos de desinfección de agua que se basan en luz ultravioleta para matar todos los microorganismos que tenga el agua. Y si le suben otro nivel energético y nos vamos a los rayos X, pues estos tienen todavía mayor energía disponible para hacer todavía más daño al cuerpo. Por eso la exposición con luz, con rayos X, te puede generar cáncer. No te puede, te va a generar cáncer. Porque estos fotones tienen suficiente energía como para dañar a las células de su cuerpo de manera irreparable. Y uno dice, oiga, profe, pero pues nos estás hablando de puras cosas feas, de cómo la luz nos va a hacer daño y nos va a matar. ¿De qué nos sirve eso para hacer cosas bonitas de biomateriales o bioingeniería, ingeniería biomédica y todas estas cuestiones bonitas que buscamos desarrollar? Bueno, estas mismas propiedades interesantes, lo que nos permiten a final de cuentas, o a lo que quiero caer, es que estas diferentes interacciones dan patrones o dan respuestas características, ¿no? ¿Vale? No sé, digo, es mucha información, yo entiendo que algunas cosas se han visto, no se han visto, pero ese es como el contexto general de cómo a través de la luz con diferentes frecuencias, es decir, diferente energía asociada a esos protones, podemos caracterizar diferentes elementos químicos y por ende diferentes grupos funcionales, moléculas, estructuras y cositas cada vez más complejas. ¿Más o menos? Ahora, poniéndoles nombre y apellido a estas técnicas, algunas de las más características o las principales, tenemos la espectroscopía, infrarroja. Es decir, el rango o la frecuencia que vamos a utilizar está en el rango del infrarrojo, es decir, tiene menos energía
que la luz ultravioleta y que la luz visible. Y esto, bueno, esto es lo que les hablaba de que en función de la energía puede o no hacerle cositas a la materia. Pero en el caso concreto de la luz infrarroja, no tiene la energía suficiente como para romper enlaces químicos, pero sí tiene la energía suficiente para alterarlos. ¿De qué forma? Generando ciertos estiramientos y doblamientos de los átomos que están formando el enlace. Es un poquito complejo tal vez de visualizar esto porque en realidad los enlaces no son ligas físicas que unen esferitas como luego lo visualizamos de manera sencilla. Son interacciones eléctricas y de otros tipos más complejos. Pero digamos que afecta que, digamos que los átomos se empiezan a acercar o alejar, hay ciertos estiramientos, o empiezan a rotar o a moverse en ciertos ejes cuando les da suficiente energía en el rango del infrarrojo. ¿Sí? No rompemos enlaces, no degradamos la molécula, sino que digamos que le damos unas cachetadas a los enlaces para que la molécula se mueva. Sí, digo un poquito chusco el ejemplo, pero tal vez sea más fácil verlo así. Por eso muchas veces se tienen este tipo de esquemas, que es la forma en cómo se visualizaría, entre comillas, que podrían ser estas deformaciones de los enlaces. Sí, estos cambios en las vibraciones. ¿Vale? Y uno dice, bueno, ¿y eso qué nos da de información interesante, profesor? Pues bueno, para que eso pueda ocurrir, para que estas deformaciones ocurran, la energía de los fotones de la luz infrarroja tiene que ser absorbida por la molécula y en consecuencia esta energía extra la manifiesta con estas modificaciones. Entonces esta es la palabra clave, la absorción de la energía. ¿Sí? Y justo esta absorción es lo que nos va a permitir ver que en diferente longitud de onda hay un pico característico de una absorción o una serie de picos característicos de estas absorciones, porque la energía que va a absorber la molécula no va a ser la misma si es un enlace sencillo carbono-carbono de un alcano, un enlace doble de un alqueno, o en este caso un enlace doble carbono-oxígeno de un carbonilo. ¿Vale? Así como hay diferentes energías de enlace, también hay diferentes frecuencias en las que los enlaces químicos absorben energía. ¿Vale? ¿Y esto cómo se ve? Se ve de esta manera. Déjenme quito esto. Aquí nada más un dato interesante es que muchas veces esta técnica, en vez de hablar de absorbancia, habla de la transmitancia, que es literal el inverso de la absorbancia, o sea, 1 sobre la absorbancia es transmitancia, y es a veces por una cuestión estética. O sea, si fuese absorbancia, los picos se verían hacia arriba, en transmitancia se ven hacia abajo. Digo, son convenciones científicas. ¿Y de esto qué nos interesa? Digo, estas palabritas específicas las pueden ver después con calmita en la presentación. Pero lo interesante es que para esta molécula, para el feniletanal, tiene picos que son característicos para un tipo de deformación, es decir, si es un estiramiento, si es una contracción, si es un doblamiento, si es lo que ustedes quieran, para cada tipo de enlace, inclusive para enlaces similares, por ejemplo, carbono-hidrógeno, no es lo mismo si es el carbono-hidrógeno de un anillo aromático, así es de una cadena alifática, y por eso dan en posiciones diferentes, en cantidades diferentes y en anchos e intensidades diferentes. Y todo este desastre de picos, en realidad lo que nos está diciendo es la presencia de diferentes enlaces atómicos y de diferentes interacciones de esos mismos enlaces atómicos. Entonces hagan de cuenta que cada grupito de picos nos está dando una pieza del rompecabezas de lo que está presente en nuestra molécula. Si se fijan ahora en particular para el aldehído, pues hay ciertos tipos de señales características de los aldehídos.
¿Y cómo podemos identificar eso? Bueno, la respuesta más sencilla es que este tipo de informaciones ya está muy documentada y ya hay tablas y diagramas muy bien elaborados, como este que les muestro aquí, este está hermoso, donde nos dice que en ciertas posiciones debemos de encontrar ciertos picos o ciertos grupos de picos de una intensidad tal, por ejemplo, el caso de este pico así gigante, muy intenso, en esta posición es característico de un grupo carbonilo. Entonces, si vemos este pico, que además tiene que ser intenso, podemos decir que en nuestra molécula hay un carbonilo. Y ya en función de los otros picos, pues podremos ahondar en lo que compone extra a esta molécula. Y obviamente, como los aldehídos y las cetonas no son iguales, pues tenemos que ver cambios en sus señales en función de, por ejemplo, aquí tenemos al butiraldehído y a la 2-butanona, que tienen la misma cantidad de carbonos, pero pues uno es un aldehído y otro es una cetona, y esto hace que cambien. No cambia la presencia de esta señal, esta grandota señal aquí, que es del carbonilo, pero sí va a cambiar las señales características de los carbonos con hidrógenos. Entonces, para que se den una idea de que la estructura de la molécula sí afecta la cantidad de picos y va a ser en función de si es uno u otro, ¿vale? Muchas veces esta técnica de espectroscopía infrarroja es una de las técnicas básicas y más bien, o una de las utilidades muy interesantes que tiene es que permite darle seguimiento a un grupo funcional en específico a lo largo de un proceso. Por ejemplo, si yo estoy haciendo la síntesis, como lo vimos en algunos de los ejemplos que les dejé de tarea de la vez pasada, de cómo pasamos de este benceno a este benzaldehído, ¿no? Por ejemplo, o la molécula que fuera. Una manera en cómo se puede dar seguimiento a que efectivamente estamos haciendo los cambios que predecimos en la reacción es con IR. ¿Por qué? Porque el espectro base del benceno va a dar de una cierta manera. Cuando este benceno ahora pase a tener un alcohol, tiene que aparecer una señal característica de ese alcohol. Cuando ese alcohol se convierte en un carbonilo, esa señal de alcohol desaparece y aparece la del carbonilo. Y entonces con IR podemos dar seguimiento a las modificaciones de grupos funcionales que hacemos en moléculas orgánicas. Uno puede decir, oiga, profe, pero entonces, pues, ¿y eso cómo se puede traducir a otra cosa, no? Porque pues eso suena como a química orgánica así de laboratorio sin consecuencias. Bueno, imagínate que estas modificaciones de grupos funcionales no las estás haciendo por hacerlas en una molécula, sino que las estás haciendo en un material biocompatible que necesita tener, por ejemplo, necesita tener, digo, hablando nada más de este caso, necesita tener como grupo funcional un aldehído, literal un aldehído en vez de una acetona, para que eso sirva como punto de anclaje para alguna enzima, por decir algo. Pues primero validas que tienes eso en tu superficie, con IR, por ejemplo. Y ahí ya no hay nada de que a Chuchita la bolsearon. Yo sé que tengo esto y que por ende aquí está la prueba, ¿no? Entonces, esta es una técnica de caracterización muy útil para identificar como tal grupos funcionales en concreto y cómo estos pueden cambiar a lo largo de un proceso, ¿vale? Reitero, cada una de estas técnicas es su propio campo de estudio y necesita ahondar más, pero al menos vayan sabiendo que existen y más o menos el principio de operación. Todas las técnicas de espectroquímica tienen un principio de operación, tienen más o menos el mismo principio de operación. Fotones de diferente frecuencia van a interaccionar con los electrones principalmente y esto va a ocasionar diferentes fenómenos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos de cosita interesante? Esta técnica está bastantito más compleja. ¿Cómo decirlo? Me voy a saltar un poquito la teoría esta, léanla con calmita y las cositas que les puse, pero la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, digamos que da un paso más allá de la espectroscopía infrarroja. De hecho, es una técnica más cara, es un equipo bastante más costoso, un NMR. Pero esta técnica no te va a decir qué grupos funcionales tentativamente hay en tu molécula. Esta técnica lo que te va a decir es
Todos los posibles enlaces con nombre y apellido, caso si tienes la suficiente, digamos, información disponible, todos los posibles enlaces carbono-carbono, o todos los posibles enlaces que existan con nitrógeno, o todos los posibles enlaces que existan con hidrógeno. Es mucho más común la utilización de los enlaces de hidrógeno. Y uno ahí puede pensar, bueno, y profe, para mí, de qué nos sirve esto de los hidrógenos? Pues esta técnica te va a decir si los hidrógenos están presentes como un grupo metilo, como un grupo terbutilo, como un grupo carbonilo, etc, etc, etc. Dentro de las técnicas de caracterización orgánica, digo, la teoría está un poquito algo compleja, pero dentro de las técnicas de caracterización orgánica pueden obtener este tipo de respuestas. Conjuntos de picos que van a ser característicos de todos y cada uno de los hidrógenos presentes en su estructura orgánica. Pero así, y hasta con nombre y apellido. Este pico corresponde al hidrógeno que está unido al carbono tal. Este pico corresponde a los hidrógenos que están unidos al otro carbono. Y pues como prácticamente toda la química orgánica tiene enlaces carbono-hidrógeno, esto te va a permitir identificar todos los cachitos que corresponden a tu molécula. No nada más decir, bueno, mi molécula creo que puede tener tales o cuales grupos funcionales. No solo eso, con NMR también ya pueden proponer estructuras, inclusive estas estructuras algo complejas, con una, digamos, con una confianza bastante alta porque están identificando todos los protones que hay en su molécula orgánica, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de otra técnica poderosísima, el NMR. Perdonen que no ahonde mucho en la teoría de esta, pero esta teoría está un poquito más compleja. Y ahí puse ahí bastantes palabritas interesantes en la presentación, échenle un ojo. Y sobre todo, ya para esta técnica, puse un par de videos de divulgación muy buenos. De hecho, me gustó mucho la forma en que explica esta persona. Sobre cómo es la técnica, y de hecho da algunos ejemplos de cómo deberían verse este tipo de espectros, o sea, estas respuestas de picos, y al revés, cómo a partir de la respuesta de estos picos se les propone una estructura. Están muy bien elaborados. Pero lo importante de NMR es que nos permite identificar todos los enlaces que hay para un elemento en específico, ¿sí? Entonces, diferencias IR se basa en luz infrarroja y nos permite observar deformaciones de enlaces que podemos correlacionar con grupos funcionales. NMR nos va a decir específicamente de qué tipo y cuántos hay para cada enlace de hidrógeno, por ejemplo. Y como toda la química orgánica tiene enlaces carbono-hidrógeno, pues esto nos va a permitir dar un nombre específico a la estructura. Es decir, nos va a dar todas las piezas del rompecabezas para decir, ¡pum!, este es el esqueleto de nuestra molécula. Y va a lo mismo, ¿no? Si ustedes están creando o haciendo alguna modificación, por ejemplo, buscando el anclamiento de alguna enzima que pueda ser interesante, pero para eso antes tuvieron que haber hecho alguna modificación específica de algún enlace en particular, pueden caracterizarla con esto. O si crearon una nueva molécula, pues esta es una manera en cómo le pueden proponer una estructura. ¿Vale? Y espectroscopía de masas dice otra cosa. Espectroscopía de masas lo que nos dice es, bueno, a nosotros no nos interesa tanto saber, o la forma en que lo vamos a identificar no es sobre si sus enlaces se mueven tantito, o si bailan, o si se doblan, o si hay en enlaces de hidrógeno. Espectroscopía de masas lo que dice es, vamos a romper la molécula, pero literal. Y en función de en cuántos cachitos la podamos romper, es que vamos a poder decir de qué está hecha la molécula. ¿Sí? De manera análoga nada más, digamos que es semejante a NMR en el aspecto de que lo que les va a dar es los cachos con los que ustedes pueden armar un esqueleto para proponer su molécula. Pero en el caso de espectroscopía de masas, literal rompen la molécula. ¿Sí? La teoría de esta técnica dice que si ustedes tienen su molécula y la bombardean, literal, con rayos láser de suficiente energía, le van a hacer algo a la molécula que se conoce como ionizarla.
Ionizar una molécula significa que le quitas electrones o le das electrones, es decir, le proporcionas una carga eléctrica, lo vuelves un ion. ¿Sí? Es el fenómeno de ionización, volver algo que es neutral, volverlo un ion. Pero resulta que estas moléculas se pueden romper de muchos enlaces, ¿verdad? De muchos puntos puedes romper un esqueleto orgánico, de una molécula orgánica, o sea, hablando en este caso. Pues cada vez que rompes un enlace y formas un ion nuevo, aparece un nuevo cachito del rompecabezas. Esto es lo que nos muestra. Diferentes cachitos, todos estos grupos de picos son diferentes iones de diferente masa que se forman al romper una molécula. Y lo que haces en el programa, en esta técnica, es dices, bueno, si yo obtuve todos estos cachitos, pues lo más probable es que estos cachitos correspondan a diferentes puntos donde se rompieron enlaces carbono-carbono, por ejemplo. Y entonces estos cachitos de rompecabezas lo usas para identificar tu molécula. ¿Sí? Digamos, ya poniendo nombre y apellido sobre cuáles son las más fuertes para caracterización de orgánicos. Es el NMR y la espectroscopía de masa son de las técnicas más potentes. ¿Sí? Si ustedes en algún momento de su formación o de su práctica profesional necesitan identificarlas y quieren irse como a lo más fino, pero a la vez lo más preciso, estas dos son de las técnicas más fuertes. ¿Sí? También tengan en cuenta que una maravilla del desarrollo tecnológico es que hay muchas de estas técnicas o hay muchas técnicas de caracterización que no son individuales, sino son acopladas. Por ejemplo, para esta técnica de espectroscopía de masas se suele acoplar o hay una versión de ella que está acoplada con otra técnica que se conoce como cromatografía. ¿Le suena algo la cromatografía? ¿Sí? Básicamente cromatografía es cómo a través de afinidad química ustedes pueden separar una molécula en un conjunto de moléculas de una mezcla desconocida en sus diferentes componentes. ¿Sí? Eso es básicamente el principio más básico de la cromatografía. Como por afinidad química ustedes pueden separar los componentes de una mezcla en sus diferentes constituyentes. Pues si ustedes esta técnica la mezclan con espectroscopía de masas, pues entonces tienen la maravilla de que no solo pueden identificar una molécula, pueden identificar con bastante más precisión las moléculas de una mezcla. Y hay un montón de técnicas de mezclas interesantes que se hacen de estas técnicas, ¿no? Pero sepan eso, ¿no? Las técnicas de espectroscopía química son de las más potentes con las que ustedes pueden contar para identificar modificaciones en moléculas orgánicas. ¿Vale? Eso es lo que me parece más importante que se lleven. Algunos nombres concretos, pues está espectroscopía infrarroja, tienen la resonancia magnética nuclear, el NMR, tienen espectroscopía de masas, el MC, tienen técnicas cromatográficas, ¿sí? Y además tienen técnicas de absorción de luz ultravioleta y fenómenos de fluorescencia. Que absorción de luz ultravioleta, pues es un principio semejante al de IR, pero la luz ultravioleta pues tiene otras características cuando interacciona con la materia. ¿Vale? Y bueno, no, y finalmente puede que esto suene como muy complejo, como que, profe, pues entonces tenemos que estudiar una carrera para poder usar cada una de esas técnicas. La respuesta es no. Ya siendo franco en el hacer profesional, va a depender mucho de qué es lo que ustedes estén haciendo. Es decir, si ustedes están realizando investigación, entonces es probable que sí necesiten ahondar en esa técnica específica. Pero si ustedes están en la industria o están en el desarrollo, pues sí, en la industria vamos a hacer esa diferenciación básica, ¿no? Si es investigación en industria. Pues si es en industria, lo importante es que sepan la técnica y qué es lo que les puede dar. Pero ustedes lo que van a hacer es que van a contratar una empresa externa, un laboratorio que les haga el análisis.
Entonces ustedes no tienen que preocuparse de dominar toda esta teoría porque ustedes están pagando porque gente que se especializó en eso les haga el análisis, ¿no? Pero no por ello ustedes pueden darse el lujo de decir no voy a saber nada porque cómo vas a utilizar esa información que el laboratorio te da, ¿vale? Por eso me refiero a que depende de qué tanto necesiten ahondar en la técnica, va a ser en función de a lo que ustedes se dediquen. Y sobre todo, muchas veces estas técnicas, cuando se vende el equipo, también se vende algo que se conoce como las librerías. Y las librerías es una base de datos que te venden, que tiene los espectros, es decir, como los patrones característicos de moléculas puras. Y si tú dices, no, es que yo quiero identificar si tengo benzaldehído en mi muestra, bueno, la meto a una técnica de infrarroja, o un NMR u otras, o una espectroscopía de masas, por decir nada más las que les mencioné, y voy a obtener mi serie de picos. Y dices, puta, ¿y ahora cómo le hago? Bueno, si yo pagué esa librería, pues lo que te hace el equipo es que te compare, te dice, oye, de toda mi base de datos tengo estas 10 moléculas que medio se parecen al patrón que tú dices, y con tanto intervalo de confianza. Y ahí te va a salir, pues, este patrón, esta serie de picos, lo más probable es que sea benzaldehído. Órale. ¿Sí? Entonces, aunque es complejo y hay muchos aspectos de teoría, también sepan que ya no estamos en un punto tecnológico en el que tenemos que empezar de cero. Hay muchísima información y estas librerías existen Si, por ejemplo, yo utilicé espectroscopía de masas acoplada a cromatografía de gases, o sea, una técnica ahí bastante elaborada, y sin yo estar formado fuertemente en la teoría de espectroscopía de masas, pude utilizar la técnica para ponerle nombre y apellido a unas moléculas que me interesaban de mi proceso. ¿Y cómo lo hice? Pues además de que me auxiliaron en el laboratorio al que fui, tenía acceso a las librerías. E hice justo lo que les dije, ¿no? Observé las respuestas, identifiqué lo característico y lo comparé con las bases de datos del equipo. Y así de fácil, ¿vale? Entonces, llévense ese aspecto de la caracterización. Unas de las técnicas pueden ser o por cambios químicos que nos permitan ver cambios físicos, como cambios de presencia de nuevos sólidos, cambios en la turbidez de la solución o cambios en los colores. O tenemos otro rango de técnicas que son de la espectroquímica, que es la interacción de la luz en todo su espectro con la materia. ¿Vale? Entonces ahora espero que después de este día y que le echen un ojito ahí a las cositas extras o los videos extras que les pongo, pues ya tengan al menos un poquito más de información que les sea útil a ustedes como futuros ingenieros en biomédica. ¿Vale? Porque la realidad es muchísimo más compleja. Les pongo esta última reflexión ahí en esa lámina. Y es que consideren que estas técnicas, además de que son solo algunas de toda la enorme gama de técnicas que hay, pues están principalmente enfocadas a la molécula y de cómo está compuesta. Pero si ya vamos a hablar de desarrollos más complejos como materiales biocompatibles, pues ya no solo son esas técnicas las que vamos a utilizar, sino además ya entramos en campos de ingeniería de materiales, electroquímica, bioquímica y nanotecnología. Y ahí ya se abre un abanico de un montón de técnicas más que pueden serles útiles para ustedes caracterizar, evaluar y probar, por ejemplo, en este caso, materiales biocompatibles. Entonces, todo es siempre bastante más hermosamente complejo. ¿Vale? Por ejemplo, ustedes que están más informados que yo, dentro de los saberes y quehaceres de un futuro ingeniero en biomédica, está el desarrollo o el estudio de prótesis o materiales biocompatibles. Sí.
Es un campo interesante. ¿Le interesa a alguno de ustedes ese campo? Digo, yo sé que están todavía en sus primeros semestres y que todavía falta que vean un montón de cosas. Pero alguno cuando entró aquí, o en lo que le han enseñado o aprendido, ha dicho como que me interesaría desarrollar cosas de prótesis o sistemas que sean biocompatibles con las personas, o me quiero ir más hacia el desarrollo de equipo de medición, o por dónde van sus intereses. Ahorita como que por todos lados. Hay que saber un poquito de todo para decidir a dónde se va a ir uno, ¿no? Los entiendo. ¿Por qué hago ese comentario? Porque justo eso va en la siguiente pieza de información. Digo, la clase de hoy es nada más como reconteo de lo extra que les había puesto de las técnicas de caracterización, ver si había algunas preguntas de otras cositas, y compartirles algo que a mí me parece que es tan bonito que inclusive puedo considerarlo como inspirador. Sueno muy poético hoy, pero digo, no sé si les pasaron el enlace de la plática sobre las mujeres y la niña en la ciencia que dieron hoy por parte del CIETEC. ¿Alguno de ustedes entró? Bueno, tómense un tiempito para verla. Como fue un live de Facebook, queda en la página de Facebook del Centro de Investigación. Échenle un ojo. Está muy bueno porque fue un diálogo entre 4 investigadoras, pues, pues de bastante renombre y peso en sus respectivas áreas. De ahí del centro de investigación, es un centro de investigación que está aquí en Querétaro. De hecho, la UAC, los investigadores algunos de los investigadores de la UAC tienen colaboraciones muy fuertes con este centro de investigación, por lo que si algo de lo que estas doctoras dijo que hacía les resulta interesante, es sumamente fácil que ustedes en siguientes semestres puedan buscar colaboración con ellas, no por si la investigación es del interés de algunos. Y creo que es todavía más importante porque, por ejemplo, uno como hombre, y por ejemplo yo que me dediqué a hacer ciencia, no está sujeto a los estereotipos ni estigmas, y a veces ni los nota cuando se está formando. Por ejemplo, a mí en ningún momento me llegó a decir o insinuar a alguno de mis profesores, ni llegué a ver ese tipo de actitudes de que la ciencia no era como algo que uno pudiera hacer como hombre. Pero pues escuchando ciertos testimonios y viendo estadísticas, pues parece que lo normalizamos, pero se insinúa o se les enseña a las mujeres de que el área de la ciencia es una cosa de hombres. Para nada. De hecho, aquí quienes más pudieran decir tal vez que han escuchado ese tipo de comentarios, pues son ustedes, chicas, son sus compañeras porque entraron a estudiar algo de un área de ingeniería. Y la ingeniería tiene un estigma muy fuerte de que es un área de desarrollo de hombres, ¿no? No sé si les ha tocado escuchar esos comentarios a ustedes, a sus compañeras, de que la ingeniería es de hombres o esas cosas son de hombres o no son de mujeres o no son de señoritas. Sí, claro. Terriblemente, ¿no? Entonces, este tipo de dinámicas donde pues ven mujeres que se han desarrollado en el área de la investigación y muchas de ellas son áreas de investigación derivadas de la ingeniería, es algo impresionante, inclusive para el área biomédica que está pues fuertemente correlacionado con la medicina, pues de la medicina hay también un estigma muy fuerte de que solo los hombres son doctores y las mujeres son más bien así enfermeras. Entonces, todo este tipo de estigmas y cuestiones sociales es muy importante que lo vean desde la perspectiva de mujeres que se han desarrollado en ese campo, ¿no? Échenle un ojo, la plática estuvo buena. No tiene pierde. Y con eso paso al siguiente punto de lo que me gustaría platicar con ustedes. Y es, en las clases pasadas, antes de que me empezaran mis delirios de enfermedad, les mencioné algunas aplicaciones interesantes que podría haber del desarrollo de la biomédica, ¿no? 2, 3 aplicaciones por ahí.
Pero a esto va la siguiente pregunta. Este, ¿Realmente cuál es una de las herramientas o cuál es uno de los campos de desarrollo actual que más impacto pueden tener en aplicaciones biomédicas? ¿Cuál creen que es ese? Es decir, si ustedes les preguntaran, ustedes tuvieran que pensar cuál ha sido uno de los desarrollos científicos o cuál ha sido uno de los tópicos más importantes que en los últimos años ha tenido el mayor impacto en las ciencias biomédicas, ¿cuál sería? ¿Cuál creen que sea? ¿Podría ser la ingeniería tisular o el reemplazo de órganos, al menos el tratar de reemplazarlos o apoyarlos? Perfecto, está el desarrollo de tejidos, órganos y otro tipo tejidos, otro tipo de tejidos y órganos que sean de importancia para el funcionamiento del ser humano. ¿Y eso cómo lo hacemos? Esa es una opción. ¿Qué otra hay por ahí interesante? Porque de hecho ese es un problema muy grande, hablando de aplicaciones médicas, el cómo para reemplazar ciertos tipos de tejidos u órganos en el ser humano, pues ¿qué necesitas? Pues necesitas donadores. ¿Y realmente hay suficientes donadores? ¿Y cuáles son las complicaciones de hacer una donación? Entonces, es un proceso muy complejo, ¿no? Porque inclusive aunque tengas un donador, pues puede que ese donador no sea compatible contigo o que lo sea, pero una vez que se hace la operación médica del implante, pues al poco tiempo se genera una respuesta del sistema inmune y ya no sea compatible y un montón de cuestiones complejas que pueden derivar, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de desarrollo ha habido en los últimos años que consideren que es relevante para el desarrollo de la ciencia biomédica? Yo diría que el equipo médico, porque se está buscando que la atención médica sea especializada a cada paciente, una atención médica personalizada. Maravilloso. ¿Y de qué manera podemos lograr esto del tratamiento médico especializado? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque si decimos que es especializado, decimos que entonces va a ser un tipo de equipo, un tipo de tratamiento y un tipo de rutina específico para cada persona, para cada uno de sus padecimientos específicos, ¿no? Pero eso es como hablar, pareciera, de una filosofía o una metodología. Pero concretamente, ¿qué desarrollo te puede permitir eso? Porque si fuera nada más un cambio de un paradigma o de una metodología de cómo atender a los pacientes, pues entonces pareciera que es un cambio de una cuestión cultural en lugar de un desarrollo tecnológico. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, jóvenes? La respuesta es mañosa porque es de lo que yo más he hecho, pero... Perdón. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más se les ocurre, mejor dicho? Y de hecho es Los algo... biosensores, Los biosensores es una opción muy interesante, ¿no? Los biosensores pueden ir de la mano de lo que su otra compañera menciona de tratamiento médico especializado para cada persona. Si desarrollamos sensores específicos para cada biomarcador de interés que esté correlacionado con cada padecimiento, pues entonces podemos hacer un tratamiento específico para ese individuo. ¿No es así? Es decir, en vez de decir, no, pues creemos o vemos que tiene un fallo cardíaco, lo que sea. Pero no es lo mismo decir eso, decir, es que el biomarcador tal, que es el que nos correlaciona con tal funcionamiento, es el único que vamos a medir y es el que nos da el seguimiento del padecimiento. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué más se les ocurre? Una mejora del equipo médico, el desarrollo de sistemas de sensado cada vez más específicos y cada vez más específicos. Eh, ¿Qué más?
Últimamente se ha trabajado mucho con la inteligencia artificial, ¿no? ¿De qué manera nos puede servir eso? ¿De qué manera crees? Pues son dispositivos que van aprendiendo con el tiempo, por así decirlo, ¿no? Tecnología Son, que va cambiando por sí sola. ya. Hay por ahí desarrollos muy interesantes que tienen que ver con inteligencia artificial. Muchas veces, o al menos algunas de las primeras aplicaciones van hacia el análisis y la predicción. Y es algo sumamente interesante, ¿no? Porque hay, digamos, cierto tipo de procesos que tienen una cantidad de datos y de pasos tan grande que hacer manualmente una predicción es tan complicado que lo que se hace es, por ejemplo, desarrollar inteligencias artificiales que agilizan estos procesos, ¿no? Perfecto. ¿Qué más hay por ahí? Piénsenle porque, pues, a final de cuentas es ¿cómo decirlo? O sea, vale la pena que lo mediten un poco porque al final de cuentas, pues ustedes están formándose rumbo para esos lados. Entonces, qué clase en qué pueden aportar ustedes para este tipo de nuevos desarrollos que van a permitirnos aumentar la calidad de vida de las personas, que buscan disminuir las afecciones crónicas en el ser humano, que buscan tratamientos tempranos, que buscan disminuir costos en tratamientos, que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Es un objetivo súper noble. Si lo miran desde este aspecto que está muy relacionado también con la visión de la medicina, pues es un objetivo súper noble que, digo, les puede dejar para vivir muy bien, pero es un objetivo súper noble el buscar mejorar la calidad de vida del ser humano, de las personas. No están tratando con reacciones químicas, están tratando con el bienestar de otro ser humano. Pero para llegar a eso, pues su chamba no va a ser literal sostenerle la mano a las personas. Parte de su trabajo es el desarrollar este nuevo tipo de dispositivos, romper con ciertos paradigmas, impulsar los conocimientos y las barreras científicas. ¿Y por dónde le podemos dar? Dijeron, por ejemplo, el desarrollo de inteligencia artificial. Puede ser, pero creo que su formación no va hacia el desarrollo de inteligencias artificiales. No, pues un mejor trato hacia los pacientes. Esta cuestión puede ser más bien una cuestión que sea médica. ¿Ustedes por dónde le pueden dar a este desarrollo tan interesante? Biomateriales. Biomateriales. Palabrita que suena muy pomposa, que hasta uno se puede inflar el pecho de decir, yo hago biomateriales. ¿Pero qué es eso de biomateriales? ¿Y de qué manera podemos decir que eh, podemos proponer nuevos biomateriales? ¿Y en dónde los podemos aplicar? Por ejemplo, de lo que se suele decir mucho de biomateriales, pues muchas veces se habla de prótesis para huesos o para dentaduras, por ejemplo. De hecho, hay mucho trabajo y mucho dinero involucrado en las prótesis dentales, ¿no? Pero la pregunta es, ¿dónde está el desarrollo ahí? Ustedes, como futuros profesionistas, ¿de dónde pueden aportar ahí? Digo, las prótesis dentales ya existen. ¿Por qué la gente la sigue investigando? ¿Por qué sigue habiendo inversión? ¿Dónde entran ustedes ahí? Y bueno, Puede ser, por ejemplo, para los pacientes que tuvieron cáncer de boca, o sea, y sería como un trabajo muy, muy pesado, pero pues ok,
Ok, una aplicación podría ser para... Uf, digo, ahí no estoy tan versado yo, pero ¿qué sería? ¿En qué consiste el cáncer de boca? Ay, no lo conozco. ¿Qué es? ¿Es una cuestión de daño en la estructura este, de la mandíbula? ¿Es una cuestión de hueso? ¿Es una cuestión de las células que rodean al hueso? ¿Por dónde va? Ese no lo conozco. Digo, soy bastante ignorante de muchas cosas médicas. Pero bueno, a lo que voy perdón, es con lo siguiente, y es ahí donde les decía que encontré al inicio, que encontré un artículo científico que a mí me parece hasta inspirador. Lo estaba leyendo, está muy bonito. Se los aconsejo encarecidamente. Ahí el joven que llegó 1 hora tarde, pues ya, luego vemos lo de persistencia. Se los puse ahí en el chat el artículo. ¿Por qué me parece tan importante? Porque este artículo, aunque es viejo, es del 2014, para desarrollo médico y desarrollo científico, 5 o 6 años ya pesa, ¿eh? Entonces, hablar de 2014 ya es como, no está tan nuevo. Pero justo este resumen, este review, así se conocen, está tan bonito. Porque justo habla de esto, de cómo el desarrollo de nuevos materiales impacta. Aquí lo hacen en particular para cuestiones de cirugía plástica y reconstrucciones, pero no lo aborda solo desde una perspectiva estética, sino recuerden que estas reconstrucciones no van solamente hacia, mi nariz está doblada o perdí una oreja por un accidente, sino a reconstrucciones de todo el sistema del ser humano. Cartílagos, sistema nervioso, cartílagos, huesos, tejidos, etc, etc, etc. Y a lo largo de este artículo abordan diferentes áreas donde el desarrollo de nuevos materiales ha permitido o sigue permitiendo el avance hacia el tratamiento de afecciones bastante complejas. Y cómo esto se hace desde una perspectiva de decir, vamos a proponer nuevos tipos de materiales que van a cumplir con nuevas funcionalidades que los materiales que hasta la fecha usamos no cumplen. Y me parece re bonito, ¿no? Porque les habla de un montón de aplicaciones, por ejemplo, en el desarrollo de tejidos, por ejemplo, parches que busquen no solamente ayudar a tapar una herida, sino que aceleren el proceso de sanación. Es decir, que en vez de que les tome una recuperación por una cirugía y alguna apertura o alguna lesión, alguna apertura de alguna lesión en la piel, les tome, yo qué sé, 1 mes de sanación, les tome 3 semanas, les tome 2 semanas. O si se van a otra cuestión de calidad de vida, ¿cuál es un problema que tienen, por ejemplo, muchas veces los diabéticos? Pues que tienen que ser muy cuidadosos de no lesionarse porque sus procesos de sanación son más largos. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está muy conocido caso del pie diabético, ¿no? Que eso es por otras también cuestiones, pero una de las afecciones que pueden tener las personas con diabetes es que por el exceso de glucosa en sangre, sus procedimientos de sanación de heridas sean más lentos. Pues con el desarrollo de materiales para tejidos, para tratamiento de la piel, se puede favorecer, se puede, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra? Se puede mejorar el proceso de sanación en personas diabéticas. Y entonces tal vez una herida que no hubiese sanado bien de manera natural, con estos nuevos parches puede sanar como una persona no diabética, o se aspira a eso, o inclusive mejor. Tienen ese ejemplo de los tejidos, de la autosanación, implantes y prótesis,
pero desde una perspectiva no solo de decir, bueno, voy a hacer un implante de algún hueso, pero la pregunta es, ¿qué tanto gira en la complejidad de decir voy a implantar un hueso? Hasta de algo más sencillo, ¿no? De un tornillo, para buscar algún refuerzo de una prótesis. ¿Qué características debe de tener ese tornillo? Y uno puede decir de la manga, no, pues tiene que ser biocompatible, profe. Excelente. ¿Y cuáles son las otras 50 propiedades que tiene que cumplir? ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿Por qué es tan complicado hacer algo que puedan introducir al cuerpo humano y que sea funcional? Digo, a veces la palabra más sencilla es la biocompatibilidad, pero ¿qué involucra todo esto? ¿Qué tanto gira en torno a ello? ¿No? Y en el artículo abordan algunos ejemplos o algunas propiedades interesantes, ¿no? Por ejemplo, para que no se queden tan perdidos. Que hablando de una prótesis para hueso, ¿qué debe de tener el hueso? ¿Qué debe de tener este nuevo material que suplante al hueso? ¿Tiene que ser sólido? ¿Tiene que ser rígido? ¿Tiene que tener qué? Y es ahí donde empieza lo complejo del desarrollo de estos materiales. ¿Por qué? Tiene que tener propiedades mecánicas específicas. Tiene que tener cierta dureza, pero a la vez no puede ser completamente rígido. Tiene que ser biocompatible, es decir, que tu cuerpo no lo rechace ni genere una respuesta inmune. Además de eso, tiene que ser poroso, porque los huesos no son sólidos, son porosos. O sea, no son completamente un sólido relleno, son porosos. Y esa porosidad es indispensable en un hueso para procesos bioquímicos importantísimos. Entonces tienen ahí ya 3 propiedades, 4 propiedades mínimas. Además de eso, este tipo de prótesis que buscan, por ejemplo, implantes para, para huesos, nada más en ese ejemplo, pues no solo tienen que ser biocompatibles y no solo tienen que ser porosos, sino además tienen que ser selectivos para favorecer el crecimiento de un tipo de molécula o un tipo de enzima o un tipo de marcador específico, porque si no, no funcionan. Y tienen que tener propiedades de absorción, y tienen que tener energías de superficie, y tienen que tener un montón de cosas tan interesantes y complicadas, y todo eso parte de decir, voy a crear un material biocompatible. Pero todo eso deriva en decir, fulanito de tal pasó de tener una prótesis, que parece de caricatura, a decir, tiene una prótesis, o tuvo un procedimiento en el que le incrustaron una prótesis en algún punto interno, alguna costilla, por ejemplo, una cosa más que no sea visible por fuera, y que le va a durar el resto de su vida sin generarle problemas, y que no va a necesitar una segunda cirugía para sustituirla y que no va a tener que preocuparse por campos magnéticos fuertes a su alrededor. Y todo eso se traduce en este objetivo tan noble como es la calidad de vida. Y bueno, no abordan otros ejemplos bien interesantes, porque además de que sean biocompatibles y de que sean selectivos y de que favorezcan el crecimiento de cierto tipo de tejidos sobre ellos y de que sean inertes en el sentido de que no van a interaccionar con nada más que no sea esa molécula que les interesa, pues muchas veces también tienen que tener propiedades antibacterianas. Más si estamos hablando de algo que va a estar abierto durante un tiempo o que va a estar en contacto con el exterior, como pueden ser, por ejemplo, las heridas. Y entonces tienes otra propiedad más de la que te tienes que preocupar. ¿Vale? Entonces también este artículo aborda eso, tejidos y órganos creados a través de ingeniería, cómo crear materiales que favorezcan el crecimiento de nervios en diferentes partes del cuerpo para la sustitución o para la regeneración, como decía, prótesis de huesos, la regeneración de los huesos, cuestiones que tengan que ver con los maxilares o los implantes dentales, y esta que es hermosa,
que es ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esto en español? Es para la suministración de fármacos que sean específicos. Por ejemplo, que es lo que se tiene a muchos años buscando para que las quimioterapias, en vez de que te dañen todo el cuerpo, se vuelva un tratamiento específico que vaya y solamente libere el fármaco en las células cancerígenas. Y adivinen que ese tipo de desarrollo también es desarrollo de materiales. ¿Por qué? Porque al fármaco se le envuelve, esta es una de las metodologías, se le envuelve con un material creado específicamente para que solo sobre la superficie de la célula cancerígena se adhiera y permita la liberación del fármaco. Casi, casi como si fuera la fantasía de la nanotecnología de los nanorobots que van directamente sobre las células, ¿no? Y un montón de cosas bien interesantes, ¿no? Y esta a mí me parece muy bonita porque me sorprendió leer lo que se estudia en este campo. Por ejemplo, para el cáncer de mama, que cuando no se detecta a tiempo o progresa, o termina siendo fatal o termina en un procedimiento de extracción, pues resulta que hay investigación científica en implantes para pechos que busquen que dentro del implante o como parte del implante tenga materiales inteligentes que liberen el fármaco para tratar ese tipo de cáncer. A ese grado de ciencia ficción de pensar que una vez detectado el cáncer, en lugar de que te bombardeen y te destrocen todo el cuerpo, te coloquen un implante que constantemente va a liberar lo que te va a sanar. Y además de eso, si le acoplan los sensores, los biosensores, pues pueden estar monitoreando la forma en cómo ese fármaco es liberado y la forma en cómo va atacando el cáncer. Digo, esto ya es hablar de desarrollos que toman muchísimos más años, ¿no? Pero es parte de la visión. Y todo eso, jóvenes, y eso es a lo que quería llegar, es algo donde ustedes pueden aportar con el desarrollo de nuevos materiales biocompatibles. Así, esa palabrita tan sencilla, tan pomposa de materiales biocompatibles, o sea, tan imponente, tiene un trasfondo de desarrollo tan grande y una como misión tan importante que cumplir que no lo vean nada más como algo de mezclar vasitos. ¿Vale? Bueno, reitero, lo que quería ver hoy era esas láminas que faltaban, ver si había dudas. Andaba inspirado por la plática de las doctoras y encontré ese artículo tan interesante. Échenle un ojo, digo, está en inglés, puede ser un poquito pesado si el inglés se les complica, pero no pasa nada, para eso están los traductores de Google de toda la vida. Y está muy padre. Digo, a mí me pareció maravilloso ver todas las áreas donde la biomédica puede influir. Y mucho de ello es al desarrollo de nuevos materiales, por ejemplo. Y esta cosita tan pomposa que tiene muchos años mencionándose, que es la nanotecnología. Pero a final de cuentas es una herramienta más para aplicarla en el campo donde nos interesa. ¿Vale? Bueno, con eso esta plática fue más informativa de divulgación científica, pero preferí hacer eso en lugar de iniciar tema nuevo. Porque pues el examen lo tenemos el miércoles. Entonces dije, ¿para qué les doy tema nuevo si vamos a tener el examen el miércoles? Mejor hablamos de algo que sea un poquito interesante y pues podía ser de los intereses de quienes les llame la atención la investigación científica y pues bueno, también en el marco de la mujer y la niña en la ciencia. ¿Vale? Ahora, nos quedan unos minutitos. Nada más sobre eso. Pasando de las futuras aspiraciones y
de las maravillas que la biomédica nos puede ofrecer, y regresando a nuestro humilde y pequeño granito que es la química orgánica y esta unidad en concreto que vimos, ¿vale? Chequen la presentación que les mandé. Digo, es la misma que ya habíamos visto, es lo que hemos visto a lo largo de la clase. Digo, nada más lo último que tiene es este agregado de las técnicas. Y en el examen vamos a ver eso, o sea, vamos a ver la teoría de este tipo de moléculas orgánicas que son los aldehídos y las cetonas, qué son, qué tipo de reacciones giran en torno a ellos, las características, reitero, en los mismos ejemplos del solucionario, si alguien los quiere ver, vienen otro tipo de reacciones que no vimos, que no nos faltaron muchas, si acaso unas 2 o 3, pero en el examen va a venir esta cuestión, esta teoría, la cuestión de la nomenclatura, cómo se identifican, cómo se nombran, qué características tienen, y cuáles son las reacciones de interés al respecto, ¿no? O sea, qué podemos hacerle a un aldehído o una acetona, o cómo lo podemos obtener, o qué podemos obtener a partir de él. ¿Sí? Y finalmente algunas generalidades sobre posibles aplicaciones. Y lo de las técnicas, eso no va a venir en el examen. Eso fue nada más como un extra que les quise aportar. Entonces, ¿estamos claros ahí? Maravilloso, jóvenes. Díganme. Perdón, pensé que me iban a preguntar. Yo espero que no haya más interrupciones para las cuestiones de la clase. Y ¿qué más? ¿Algo que quieran preguntar? Pues la tarea fueron solo reacciones, entonces, pues no, el examen va a tener teoría. Digo, o sea, pero va a tener también esa sección, ¿no? O sea, va a haber una sección de teoría y una sección de resolución de problemas. O posiblemente mezclados, ¿no? Yo qué sé, X reacción, póngale lo que falta o proponga un producto y a ese producto póngale nombre y defina si es un aldehído, una acetona, si es un grupo cetal, hemiacetal, etc. ¿Vale? O sea, puede ser de los dos. Dígame, ¿cómo? Ay, perdón por interrumpirlo. ¿Cuál va a ser la dinámica del examen? Justo eso estoy pensando, porque el semestre pasado, digo, no sé si es por el cambio de plataforma, yo usaba la plataforma de Zoom y ahí nunca tuve problemas con que la cámara le fallaba a mis alumnos, pero parece que en esta otra plataforma o por el cambio de mi zona de internet o lo que sea, parece que se les cae más seguido la cámara. No sé si sea porque la quitan o porque de verdad se les cae. No lo sé. Hoy yo la quité, profe, pero a mí sí se me cae la cámara muchas veces en Meet. Ajá, y lo entiendo y tampoco por eso no me pongo pesado con el tema de que muchas veces no está su cámara, porque yo entiendo que a veces es la plataforma u otras cosas. Yo lo que observé, profe, Dígame. lo que yo observé es que cuando usted nos comparte su pantalla, pues sí veo, o sea, yo veo la gente que usted alcanza a ver. Y por ejemplo, yo tenía mi cámara prendida y yo en su pantalla no me veía. O por ejemplo, Y eso voy, y el gente que yo problema no es veía. que, sí, totalmente, por eso no me les pongo pesado con el tema, porque sé que eso pasa. Pero justo eso voy, porque ¿cómo voy a evaluar que están enfocados en su tarea, bueno, el quehacer de su examen, no en el quehacer deshonesto de buscar respuesta por otros lados si no puedo ni siquiera ver lo que están haciendo? Digo, reitero, el semestre pasado para mí era más fácil porque podía ver la cámara de todos y es bien fácil ver cuando uno está centrado en un examen o está centrado en buscar la respuesta en otro lado. Es algo difícil de disimular. Pero ahorita no puedo por esta cuestión de la cámara, entonces estoy pensando cómo resolver. ¿Qué pasó? ¿Ya saliste? Perdón, profe. Ahí está ya. Ay, sí. Entonces estoy pensando cómo voy a resolver eso.
Las opciones son o hacer un formato en la plataforma del portal virtual de la UAC, o hacer un examen por escrito en, por ejemplo, la plataforma de Google para formularios, o hacer un examen escrito y pasárselos justo en el momento del examen y que ustedes lo vean y lo empiecen a resolver a partir de ese punto aquí en esta plataforma. Son las 3 opciones que se me ocurren. ¿Sí? Digo, a final de cuentas, digo, es mi trabajo evaluar, evaluar qué también se ha absorbido el conocimiento. Entonces, obviamente, les voy a tratar de poner un examen acorde a eso, que mida eso, ¿no? Que también han absorbido esta parte del conocimiento. Y por el otro lado, el lado de persona, de ser humano, pues, no me quiero hacer tonto. Yo sé que, por no decir una palabra peor, yo sé que tal vez algunos busquen la manera de copiar o de facilitarse el examen. Es algo que ocurre siempre en las clases y pues espero que no sea el caso porque a final de cuentas, esta es frase de maestro viejo. Digo, yo no estoy tan viejo aún, pero me acuerdo mucho de los maestros que tuve. Eh, el tiempo que le dediquen a sus clases jóvenes y al estudio y el esfuerzo que hagan con sus exámenes, es para ustedes. Si ustedes deciden que van a usar su esfuerzo en buscar cómo facilitarse o copiar en ese examen, pues es de ustedes para ustedes. Así de fácil. O sea, si lo hacen honesta o lo hacen deshonestamente, pues para mí es muy difícil evaluarlo en estas condiciones. Si estuviéramos presenciales, pues ya no los pongo separados, les quito teléfonos, los estoy observando, etc, etc. Aquí no puedo, entonces aquí es todavía más valerme de su honestidad, a final de cuentas. Digo, si pasan mi materia, pues qué bueno por ustedes. Si no la pasan, pues buscarán ustedes cómo compensar eso. Pero al final todo lo que hacen, el tiempo que dedican y la forma en cómo se conducen, pues es de ustedes para ustedes. Entonces, pues, en función de eso, de qué plataforma me guste más, va a ser si les voy a dejar nada más la liga para el formulario que tienen que contestar, que va a ser pues con un tiempo específico y bla, 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 bla. O les pongo el examen aquí, pues los que no se les caiga la cámara, pues me muestran sus caras y ya. ¿Vale? Digo, ese ya es como el comentario más, ya más de maestro viejo, ¿no? Que pues a final de cuentas, pues ya están grandecitos, chicos. Ya tienen, ¿por cuántos andan? ¿20 años? Ya, ya salieron de la prepa, ya están grandecitos, pues ya lo que hacen es para ustedes, no para darle gusto a sus padres, sino para ustedes forjarse un futuro, ¿no? Entonces, pues váyanlo mentalizando así. Lo que decide, la forma en cómo decidan ustedes conducirse en el examen y en las materias, pues es de ustedes para ustedes. Y si me preguntan que si es muy importante sacar siempre 10 en la universidad, la neta no. O depende. Si su aspiración es continuar en un posgrado, pues les va a ser importante la calificación que hayan obtenido en su formación de licenciatura. No es el aspecto predominante, pero los evaluadores de los posgrados pues lo van a considerar. Si su aspiración es trabajar en alguna empresa o incurrir en el emprendimiento de su propio trabajo, pues el valor numérico de su universidad pues va a ser inconsecuente. Entonces, pues tengan en cuenta eso, o sea, el valor numérico realmente es importante porque es un requisito mínimo para ustedes poderse titular. Pero en teoría lo que busca es evaluar qué tan bien formados están. Para eso son las pruebas. Simplemente es un mecanismo de muchos años que busca
evaluar que también se absorbió un conocimiento en concreto. Y punto. Entonces, pues, véanlo de esas maneras y estudien, hagan su mejor esfuerzo. A final de cuentas, pues también recuerden que la calificación final de una materia es el promedio de las unidades. Entonces, pues, si salen bajos en una, pueden salir más altos en otra y punto, ¿no? Y su promedio final de la universidad es un conjunto de todas las materias que tomaron. Entonces, pues, todo aporta un poquito o todo impacta en menor o mayor grado. Entonces, pues, ese es mi consejo para este examen y los próximos que tengamos. Hagan su mejor esfuerzo. Y pues, si pueden y si gustan, condúzcanse de manera honesta. Y si no deciden hacerlo así, pues entonces procuren ser lo suficientemente hábiles como para conducirse de otra manera sin que los afecte. Con consejos tanto buenos como malos, jóvenes. Aquí tratamos de dar por todos lados. Pero bueno, ya quitando la solemnidad y estas pláticas morales que a mí no me corresponde darles, pues eso, no vamos a tener el examen. Yo espero que ustedes sean personas de bien para que terminen siendo profesionistas de bien. Entonces, pues vamos viéndolo. Profe, Ya, otra dígame. pregunta. ¿Van a venir las reacciones? Perdón. ¿Van a venir las reacciones que nos dejó estudiar aparte, que no vimos en clase? No. Qué majadería ponerles algo que no vimos en clase. No, ¿qué les dejé? ¿Les dejé alguna reacción que no vimos en clase? ¿Qué les dejé? Ni una. Digo, las últimas que les mandé. No, bueno, a lo último que le dijo al jefe. Lo que le mandé el sábado. Ajá. No, ahí que no haya confusiones. O sea, yo le mandé el solucionario a Josué porque me habían comentado que querían ver unos ejercicios extra y dije yo, pues les mando el solucionario. Y ahí venían ejercicios resueltos y explicados. Simplemente fue porque tuvieran material extra, no los que quisieran. Lo que sí tomen en cuenta es que, por ejemplo, una reacción que como tal, ¿cómo decirlo? Vean bien los problemas que les dejé de tarea. Inclusive algunos se los respondí y vienen ya la respuesta en la lámina, que eran unos 2, 3 mecanismos por ahí medio raros. Véanlos en el sentido de que, pues, si ya vieron que los ejercicios, pues, algunas reacciones no eran específicas de aldehídos y cetonas, sino de alquenos o de alcoholes, pero se utilizaban para llegar o en el proceso de modificar los aldehídos y cetonas, pues esas van a ser consideradas, ¿no? Por ejemplo, la oxidación de un alcohol primario a un aldehído en vez de hasta un ácido carboxílico, pues se favorece con un reactivo en específico. Sí. Eso es lo que quisiera más bien agregar, ¿no? O sea, por eso chequen el tipo de reacciones que venían en la tarea que se hicieron, y ese tipo de reacciones son las que pueden esperar a ver en su examen. ¿Queda ya más claro ese aspecto? Muy bien, chicuelos. ¿Qué más? Oiga, profe, yo tengo, bueno, ¿nos va a dar chance de hacer formulario, de usar formulario? No. Bueno. No. Okay. Es que va a depender de cómo les estructure el examen. El examen lo voy a hacer apenas entre hoy y mañana. Digo, ya me siento menos delirante de mis malestares y creo que ya les puedo hacer un examen que esté medio coherente. Pero no, o sea, mira, es que decirles si vas a hacer formulario, pues, ¿qué es lo que vas a anotar en tu formulario? El reactivo de Tollens, por ejemplo, que luego se nos revuelven así. Reactivo de Tollens, ahí tiene plata y punto. Miren, ya veremos. Si hay algo que considere que necesiten
Bueno, eso sí, háganse su formulario si quieren para estudiar, eso que ni qué. Pero bueno, no, ahí mismo en la presentación vienen la mayoría de los arquetipos generales de reactivos que van a ocupar. Y los complementaron con los de tarea. Y de hecho, en los 2, 3 ejercicios que me pidieron que les ayudara después de la tarea, ahí ya vienen nuevos arquetipos como de, paso 1 tal, paso 2 tal, paso 3 tal. No, por ejemplo, la reacción de Wittig, ¿no? Donde primero está el órgano metálico, luego es un tratamiento ácido. Paso 1, paso 2. O la misma, pero en vez de que sea el de Wittig, es con un órgano metálico de litio, ¿no? Pues paso 1, paso 2. Por eso les digo, vean los arquetipos de esas reacciones, qué reactivos generales hay. Van a ver que en general son casi siempre los mismos reactivos. Para oxidación, pues el PCC. Para reducción, el borhidruro de sodio. O para reducción, porque le queremos meter otra cosa, pues está el reactivo de Wittig, ¿no? Que su forma general es RMGX o RLI para el otro órgano metálico. Etc. Pero no teman, jóvenes, voy a tratar de no ser tan intransigente. Eso sí, estudien, no se confíen mucho. Recuerden o visualícenlo, véanlo de esta manera, si ya finalmente último consejo así de adulto amargado. Luego hay muchos comentarios de que lo que uno aprende en la universidad nunca lo usa en su vida, y eso es muy cierto para muchas cosas. Tal vez en su vida ustedes tengan que usar química orgánica. Digo, yo la aprendí en la universidad y nunca la usé. Pero eso es por el área donde yo me desarrollé. ¿Sí? Yo me desarrollé para la química inorgánica, en particular para materiales de generación de energía. Pero si ustedes no van hacia eso o van hacia un área donde sí lo requieran, pues entonces, pues no lo saben. Las oportunidades de vida se presentan y punto. ¿Sí? Entonces, pues lo que buscamos es darles un poquito de todo lo que puedan necesitar para cubrir lo más que se pueda. ¿Sí? Por eso luego les doy más lata con lo que les digo, que traten de llevarse los conceptos, los preceptos más generales, ¿no? O sea, están este tipo de moléculas que tienen estas características, tienen algunas aplicaciones y les podemos hacer A, B o C. Eso es lo que me interesa más que se lleven al final, pero de momento también tengo que evaluar que en este pequeño intervalo, que es el semestre que están conmigo, se lleven un poquito más profundo el conocimiento. ¿Vale? Por eso les voy a evaluar no solo que sepan que los aldehídos se oxidan a ácidos carboxílicos y que las cetonas se oxidan a nada, de que los aldehídos provienen de alcoholes primarios y las cetonas de alcoholes secundarios, sino también les voy a hacer preguntitas ya un poquito más profundas, como qué tipo de reactivos puedes utilizar. O qué es lo que esperarías que pase si a este compuesto le metes estos reactivos. ¿Sí? Porque ustedes no están formándose como técnicos que se saben de memoria cosas, se están formando como ingenieros que tienen conocimiento para desarrollar y analizar a profundidad procesos. Grábense esa diferencia siempre. Ustedes no es para aprenderse cosas de memoria. O sea, sí, algunas. Pero es mucho más importante en ustedes que entiendan principios para desglosar procesos y crear nuevos. ¿Vale? Bueno, creo que esa fue ya la última lección de moral y de inspiración. Hoy no he inspirado, jóvenes, discúlpenme. Perdón. ¿Algo más que quieran abordar? El examen sería a la misma hora de la clase, digo, eso no cambia, a menos de que algo ocurra y termine, en vez de ser en la hora de la clase, en un horario diferente en plataforma virtual, tipo, por ejemplo, que se metan a una liga de formularios de Google a las 6 de la tarde, yo qué sé, pero no creo. Lo veo improbable. Lo más seguro es que sea en la hora de la clase. ¿Vale? Entonces, miércoles 10 de la mañana, ¿verdad? Maravilloso. ¿Algo más?
Todo bien, profe, todo bien. No sean tan fatalistas, jóvenes, digo. Todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Si a algunos les va excelente y a otros no les va tan bien, el examen, pues que eso sirva como incentivo para seguir mejorando. No se me vayan a deprimir demasiado. Por cierto, acuérdense, si si tienen problemas de depresión o algo, acuérdense que están los sistemas de la UAC que tienen acceso a los psicólogos para ayudarlos. No se lo tomen a la ligera, chicos. La depresión es una cosa bien pinche fea. ¿Vale? Bueno, esa ya les digo que no les iba a dar ya más palabras de viejo amargado y ahí estoy yo. En fin, ¿algo más, criaturas? Cualquier duda que tengan, ya saben, molesten a su jefe de grupo. Bueno, platiquen entre ustedes. O sea, en el grupo que tengan un grupo donde puedan platicar estas cosas. Y a las preguntas que lleguen de manera como consenso, como grupo conjunto, que esas sean las que me pase José. Y yo ya veré la mejor forma de cómo ayudarlos con eso. ¿Vale? Nada más tengan ahí tantita consideración con su profe y no le manden mensajes a las 2 de la mañana de, profe, ¿está bien hecho el ejercicio? Digo, también soy persona. Sin agraviar a los presentes. Bueno, no, pero sí, chicos, si tienen dudas, platíquenlo y si hay algo que necesiten aclarar conmigo, mándenme mensaje a la hora que quieran. Digo, ya, se las contestaré y punto. ¿Vale? ¿Algo más? Maravilloso, jóvenes. Pues, mucho éxito. Cualquier cosa me dicen y nos vemos el miércoles. Procuren estar bien comiditos y bien despiertos para que día. Si quieren estar tomando café durante su examen o agua, pues no hay ningún problema. Pues nada más tengan en cuenta que la cafeína luego da ganas de ir al baño y eso les puede quitar tiempo. ¿Qué dijiste? ¿Con vodka? Pues pueden estar alcoholizados durante su examen si quieren, pero no creo que eso les sea ninguna cosa de Excelente noticia. Digo, al final de cuentas yo no me voy a dar cuenta si están en sus sentidos o no. Yo personalmente no les aconsejo que lo hagan. No es que a mí me haya pasado, pero bueno. Un pericazo y ya. Bueno, no, historias raras de vida para otro momento. Ya, cualquier cosa me avisan. Ahí estamos en contacto para el examen del médico. ¿Vale? Cuídense, jóvenes. Que se mejore, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Gracias,